Hola, ¿qué tal? Pueden decirme Volt, abreviación de Voldemort. Jamás pensé que algún día tendría una historia que contar, la verdad, pero esto pasó hace poco en mi escuela y hasta ahora es una de las cosas más extrañas que me han pasado. Ese día 5 amigos y yo quisimos saltarnos una clase porque ya no teníamos ganas de regresar. Nos fuimos hasta el fondo del campo de la escuela, cerca de una reja rodeada de arbustos y árboles. Algunos compañeros iban a ese lugar de vez en cuando porque era tranquilo y los maestros casi nunca revisaban ahí. Estábamos platicando y haciendo tonterías como siempre, hasta que uno de mis amigos se detuvo y se quedó viendo hacia adelante. Al principio pensé que estaba jugando, pero después yo lo vi. Había un vagabundo sentado junto a los arbustos. Parecía vivir en la calle y tenía varias bolsas a su alrededor, además de basura regada por el suelo. Se veía mal, llevaba ropa sucia y rota, tenía una barba enorme, los dientes amarillos y despedía un olorcito que nos llegaba hasta donde estábamos. Al principio no se dio cuenta que estábamos ahí. Murmuraba cosas para sí mismo mientras revisaba una de las bolsas. De repente levantó la mirada. Comenzó a sonreír. No era una sonrisa normal. Sus dientes estaban tan maltratados que su expresión se veía turbia. Uno de mis amigos empezó a reír nervioso y nos dijo, mejor vámonos. Pero antes de irnos, el señor se paró y levantó una hacha que tenía tirada junto a él. El hacha se veía espantosa. Estaba oxidada, sucia y tenía marcas por toda la hoja, además de varios pedazos de tierra pegados. Ni siquiera la estaba agarrando bien. La arrastraba por el suelo mientras caminaba lentamente hacia nosotros. No dejaba de murmurar entre dientes. No entendíamos lo que decía, pero nos dio mucho miedo. Uno de mis amigos preguntó, ¿para qué carajos tiene eso? En ese momento, el señor nos gritó algo. No entendí ni una sola palabra, pero todos entramos en pánico y salimos corriendo hacia la escuela. Mientras corría, volteé una sola vez. El señor seguía junto a los arbustos, viéndonos directamente, con el hacha colgando a un lado de su cuerpo. Cuando llegamos a la escuela le contamos a los maestros que había un señor afuera con un hacha. Al principio creyeron que estábamos exagerando, hasta que una maestra salió para comprobarlo. Poco después llegó la policía y toda la escuela comenzó a hablar de lo que había pasado. Al parecer, el señor llevaba varios días refugiándose cerca del campo sin que nadie se diera cuenta. Pero lo que más me sigue perturbando es la manera en que nos sonrió. Por un momento parecía un hombre completamente inofensivo hasta que se levantó con el hacha. No tengo una foto de la ubicación exacta, pero puedo mostrarles más o menos dónde pasó. Esta imagen la saqué del sitio web de mi escuela. Me llamo Rebeca y quiero compartir algo que me pasó cuando tenía 12 años. Todos los jueves o viernes mi mamá iba a la lavandería porque en ese entonces no teníamos lavadora ni secadora en casa. A mí no me gustaba quedarme con mis hermanas porque me aburría muchísimo, así que siempre acompañaba a mi mamá para ayudarla. Ir a la lavandería tampoco era muy divertido, pero al menos me compraba dulces, así que no estaba mal. Un jueves mi mamá estuvo muy ocupada y terminamos yendo muy tarde. La lavandería se encontraba en una colonia algo descuidada. A esas horas podía dar un poco de miedo, aunque yo ya había ido varias veces de noche y, la verdad, estaba acostumbrada. Todo comenzó como siempre. Ayudé a mi mamá a meter la ropa en las lavadoras y cuando terminamos, la verdad me empezó a dar hambre. Le pregunté si podía darme dinero para comprar algo en la gasolinera. Me dio $10 y salí. La gasolinera no quedaba muy lejos y yo siempre iba sola, así que no se me hizo extraño. Pero esa noche sentí que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Entré a la tienda, agarré unas papitas y una bebida. Cuando estaba a punto de regresar, me topé con un tráiler y había un señor parado viendo fijamente hacia una pared de ladrillos. El señor era maduro, de unos 45 años o más. Me volteó a ver y dibujó la sonrisa más amplia que había visto en mi vida. Pensé que solo estaba siendo amable, así que le devolví la sonrisa. Cuando comencé a caminar, noté que seguía cada uno de mis movimientos con la mirada. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Corrí hacia la lavandería, pero cuando volteé, el señor me seguía viendo, con esa misma sonrisa. Cuando llegué, todavía alcanzaba a ver parte del tráiler. Eso me hizo sentir un poco más segura. Abrí mis papitas y comencé a comer.
Estaba a punto de terminar cuando vi que el señor entró a la lavandería con la misma cara. Seguía sonriendo y no me quitaba los ojos de encima. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Para tranquilizarme aparté la mirada y volteé a la ventana. Luego vi algo peor. El señor se había estacionado justo frente a la lavandería. En cuanto vio que mi mamá salió del baño, se dio la vuelta, regresó a su tráiler y arrancó. Mientras salía del estacionamiento, continuaba viéndome. Solo apartó los ojos de mí cuando se alejó. Cuando mi mamá llegó le conté todo. Su cara se llenó de miedo. Doblamos la ropa rápido y nos fuimos. Este año voy a comenzar la prepa. Aún así, cada vez que recuerdo esa noche, me da escalofríos. Voy a contarles una de las cosas más horribles que me han pasado. En esa época vivía con mi papá en una casa de un piso, dentro de una colonia tranquila y bonita. Durante el día todo se veía normal, pero en las noches, en cuanto me acostaba y apagaba las luces, comenzaba a escuchar un sonido inquietante. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Por lo general solo duraba unos segundos. Después se detenía y podía quedarme dormida, pero los rasguños se volvieron más fuertes y más frecuentes. Al final se lo conté a mi papá, pero no le dio importancia. Dijo que seguramente eran ruidos normales de la casa y que me acostumbrara. La verdad, yo no quería acostumbrarme, pero tampoco discutía con él, así que decidí hacerle caso. Para no escuchar el ruido, comencé a dormir con la almohada sobre las orejas. Eso funcionó durante un tiempo. Una semana después, los rasguños se volvieron tan fuertes que me despertaron en plena madrugada, hasta con la almohada cubriéndome la cabeza. Ya no lo soportaba. Tenía que descubrir qué provocaba ese ruido y detenerlo. De lo contrario, nunca iba a dormir tranquila. Me senté en la cama, me tallé los ojos y puse atención. Me llevé una mano a la oreja para identificar de dónde venía. Para mi sorpresa, el sonido parecía salir del interior de las paredes. Además, se estaba moviendo. Al principio me asusté porque imaginé que podía haber una persona escondida ahí. A lo mejor con malas intenciones. Pero después de pensarlo bien, llegué a la conclusión de que era un mapache o algún otro animal. Me levanté y seguí el ruido fuera de mi cuarto. Caminé de puntitas por el pasillo para no despertar a mi papá. Pensé que si de verdad había un mapache dentro de las paredes, podría espantarlo yo misma. O al menos eso creía. El sonido me llevó hasta el sótano, un lugar que casi siempre evitaba. Cada vez que bajaba ahí, sentía algo raro, como si alguien me estuviera observando. Por un momento quise regresar a la cama y olvidarme del asunto, pero sabía que ese ruido no iba a desaparecer solo. Así que reuní valor y abrí la puerta. Me dio un escalofrío cuando vi que las escaleras descendían hacia la oscuridad. Los rasguños se detuvieron durante un momento. Después comenzaron otra vez. Parecía que lo que fuera que los provocaba ya se había dado cuenta de mi presencia. En ese momento pensé que a lo mejor estaba cometiendo un grave error al bajar sola. ¿Qué tal si el animal era peligroso? ¿Y si era más grande que yo? Quise ignorar esas preguntas y me burlé de mi propia cobardía. No le tengo miedo a un animal tonto, pensé tratando de darme valor. Solo tengo que acercarme sin hacer ruido y tomarlo por sorpresa. Confiada en mi nuevo plan, comencé a bajar lentamente, con los pies descalzos. Creí que así no iba a hacer ruido. Como precaución también, me tapé la boca con una mano para que tampoco se escuchara mi respiración, pero no sirvió de nada. La madera rechinaba con cada uno de mis pasos. Era imposible moverme sin delatar mi posición. ¡Qué buena idea tuviste!, pensé con ironía antes de bajar todas las escaleras. Si la criatura ya sospechaba que yo estaba ahí, para ese entonces ya sabía exactamente dónde encontrarme. El ruido se volvió más fuerte mientras más me acercaba. Seguí los rasguños hasta encontrar un hueco de acceso que ni siquiera sabía que existía. Era un pequeño orificio cuadrado en una pared, apenas para que una niña pudiera entrar. La puertita que la cubría estaba entreabierta. Ya estaba ahí, ni modo de darme la vuelta. Me acosté boca abajo y avancé usando los codos, como un soldado arrastrándose por debajo de un alambre de púas. Había tan poco espacio que tenía que mantener todo el cuerpo pegado al suelo. El lugar estaba oscuro y muy estrecho, pero seguía arrastrándome hasta que ya no escuché el sonido. Me detuve y esperé a que comenzara de nuevo. Pero ya no se oía. El clímax parecía decepcionante, aunque al menos los rasguños ya habían terminado.
Antes de que pudiera salir, escuché un chillido atrás de mí. Volté como pude y lo que vi casi me mata del susto. Había un grupo de ratas justo a mis espaldas, bloqueando el camino por el que había entrado. Grité y empecé a gatear más al fondo del túnel. Las ratas me siguieron mientras mordían el aire cerca de mis pies. No podía avanzar mucho. El espacio terminaba unos metros más adelante. Me volteé boca arriba, indefensa, viendo cómo las ratas se acercaban a mí. Levanté los pies descalzos, doblé las rodillas y estaba lista para patearlas si querían morderme. ¡No se atrevan a tocarme! Les grité, pero no me tenían ni tantito miedo. ¿Y por qué lo tendrían? Seguro no era común que una niña metiche y en pijama se metiera hasta ahí. Para ellas, yo seguro era un buffet con todo incluido. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Me quedé ahí, temblando con los pies levantados, esperando el ataque. Sentí que habían pasado horas, aunque la verdad solo transcurrieron 1 o 2. Las ratas comenzaron a chasquear los dientes como si quisieran torturarme mientras se acercaban lentamente a la planta de mis pies. Una quiso morderme y la pateé. Enseguida retiré el pie para protegerlo. Eso pareció enfurecerlas. Sin previo aviso, todas se lanzaron sobre mí. Grité con todas mis fuerzas y comencé a patear desesperadamente. En cuestión de segundos, quedé cubierta de garras, dientes y pelo. Las ratas mordían cada pedazo de piel que encontraban al descubierto. Los brazos, las piernas, los pies, todo. Quise defenderme, pero era como luchar contra una ola que no dejaba de crecer. Lo único que me salvó fue que mi papá escuchó mis gritos y corrió al sótano con un bate de béisbol. ¿Dónde estás?, gritó desesperado. ¡Aquí! Respondí mientras trataba de quitarme a las ratas de encima. Los gritos y los fuertes pasos de mi papá las asustaron. Todas se fueron corriendo y me dejaron cubierta de mordidas y rasguños de pies a cabeza. Mi papá me sacó de aquel espacio y me llevó al hospital. Ahí limpiaron y vendaron mis heridas, además de aplicarme una vacuna contra el tétanos. Yo seguía en shock, pero también agradecida de seguir con vida. En el hospital, mi papá se disculpó conmigo una y otra vez. Dijo que debió haberme tomado en serio desde el principio. Lo perdoné. A la mañana siguiente llamó a un exterminador para que fumigara toda la casa. Tuvimos que pasar una semana en un hotel antes de poder regresar. Cuando volvimos, jamás escuchamos otro rasguño dentro de las paredes. Han pasado muchos años desde entonces, pero nunca voy a olvidar la horrible sensación de tener a todas esas ratas encima intentando comerme viva. Hola, ¿qué tal? Siempre me han encantado las historias de miedo, pero la verdad nunca me imaginé que algún día viviría algo parecido. Esto pasó aproximadamente hace 2 meses, y todavía se me eriza la piel cuando me acuerdo. Ese día parecía como cualquier otro, al menos eso pensaba. Mis papás y mis hermanos más grandes habían salido a trabajar. Yo estaba en casa con mis 2 hermanas más chiquitas, que estaban jugando con sus juguetes en el otro cuarto. Estaba muy cómoda viendo los videos de Arándano 13 cuando de repente escuché algo. Era un susurro. Aunque sonaba muy bajo, pude distinguir las palabras. Ven aquí, ven aquí. Pensé que había oído mal, pero la voz se repitió. Sonaba débil y quebrada, como si fuera de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar. Mis hermanas no se dieron cuenta de nada. Siguieron jugando como si nada hubiera pasado. Me levanté y sentía que el corazón me latía rápido mientras subía las escaleras. La cocina de la casa se encuentra en el piso de arriba. Y en cuanto pisé el último escalón, escuché a alguien masticando. El sonido era extremadamente fuerte y luego la vi. Era una señora. Aunque pensándolo bien se parecía más a una sombra. Tenía el cuerpo reducido a piel y huesos y el cabello gris le cubría casi toda la cara. Estaba frente al refrigerador abierto, comiendo carne cruda con las manos. La sangre le escurría por la boca. De repente se dio la vuelta y me vio. Tenía unos ojos azules, fríos, como si hubiera presenciado muchas cosas. La sangre le manchaba los labios y de repente se rió. Una sonrisa turbia y aterradora. Grité. Cerré la puerta de la cocina y bajé las escaleras rapidísimo. Mis hermanas se acercaron a mí llorando. Después todo se volvió negro. Me había desmayado. Uno de los vecinos escuchó el grito y entró a la casa corriendo. También vio a la señora.
Estaba frente a nosotras con un cuchillo en la mano y la boca todavía cubierta de sangre. La policía llegó poco después y la detuvieron. Después nos enteramos de que era una señora que no tenía casa, con graves problemas mentales. Entró por una puerta que dejamos inseguro mientras estábamos distraídas. Yo estaba tan concentrada en las historias de Arándano 13 que ni siquiera me di cuenta de que alguien había entrado a nuestra casa. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que hasta ahora, cada vez que cierro los ojos, veo a esa señora. Su rostro, sus ojos vacíos y aquella sonrisa cubierta de sangre. Esto pasó en el verano de hace 2 años. Acababa de graduarme de la uni y manejaba rumbo a la casa de un amigo. Nuestro plan era beber y pasar toda la noche de fiesta. Mientras iba manejando, de repente se oscureció sin que me diera cuenta. Así que aceleré porque quería llegar lo más rápido posible. Iba eufórica imaginando todas las cosas que mi amigo y yo íbamos a hacer en la noche. De repente, la luz de la luna era lo único que iluminaba el camino. A ambos lados de la carretera se extendían bosques muy densos y apenas se veían coches. Vi un letrero que decía área de descanso. Giré el volante y entré para comprar algo de comer. Cuando bajé del auto, algo llamó mi atención. Había un señor parado observándome. Su presencia me tomó por sorpresa, pero quise actuar con normalidad. Estaba en una esquina oscura. Su cara estaba cubierta por su pelo negro y tenía un objeto que parecía ser un tubo de metal o algo. Lo levantó como si fuera un micrófono, se lo acercó a la boca y comenzó a tararear una canción extraña que no reconocí. Pensé que solo era un señor raro y ya. Caminé lo más rápido posible y entré a la tienda. Cuando estaba a punto de entrar, volteé y el señor seguía exactamente en el mismo lugar. Entré y no había nadie en la caja. Sin embargo, escuché a alguien tarareando una melodía entre los pasillos. Ahí me di cuenta de que algo no estaba bien. Agarré rápido lo que me iba a tomar para salir. En ese momento, algo con fuerza golpeó la puerta de cristal que estaba atrás de mí. Volté rápido y era el señor que había estado junto a mi auto. Acababa de abrir la puerta y había entrado a la tienda. Bajo la luz pude verlo bien. Era alto y tenía las manos llenas de cicatrices. Comenzó a caminar lentamente hacia mí mientras agarraba el tubo de metal. Tus gritos harán que nuestra canción esté completa. Nos hacía falta otro instrumento y apareciste tú. Mientras me veía directamente, sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo. Me estaba midiendo y mientras hacía eso, empezaba a tararear más fuerte. La persona que estaba entre los pasillos seguía sin aparecer. Ni siquiera sabía si de verdad era el empleado. Solo seguía tarareando. Las voces de ambos se mezclaron de una manera extraña, armoniosa. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Después comenzó a latirme con una fuerza descontrolada. El señor avanzaba con pasos que parecían formar parte de un baile, como si siguiera el ritmo de una canción. Sacó su teléfono, tocó la pantalla y me la mostró. Tenía abierta la app de la grabadora de voz. Dejó el celular sobre uno de los estantes, agarró el tubo con ambas manos y adoptó una postura como si estuviera a punto de golpearme. Sentí que todo a mi alrededor se congelaba. Corrí a la puerta y salí de la tienda. El señor empezó a seguirme a toda velocidad. Me subí al auto, encendí el motor y pisé el acelerador hasta el fondo. Corrió hacia una camioneta estacionada en una esquina oscura del lugar y segundos después comenzó a perseguirme. Sacó la cabeza por la ventana del conductor y empezó a gritar exageradamente agudo. Las manos me temblaban sin control mientras iba manejando. Aún así, aceleré todo lo que pude y poco a poco aumenté la distancia entre los dos. Al final la camioneta desapareció de mi vista. Ya no la vi. No sé cuánto tiempo pasó para que dejara de temblar. Mientras iba manejando, cientos de pensamientos me venían a la cabeza. Lo más raro era que no había visto a un solo empleado durante todo lo que pasó. Ni siquiera podía asegurar que la persona que tarareaba entre los pasillos trabajara ahí. Llegué a la casa de mi amigo después de la medianoche.
toda aturdida. Le conté todo y él también se asustó y me dijo que debía llamar a la policía. Pero pensé que ya había pasado demasiado tiempo, la verdad. Y bueno, desde ese día, ese señor se aparece de vez en cuando en mis sueños. Ahí sí me atrapa y comienza a golpearme con el tubo. Siempre despierto mientras intento contener un grito. Y aquella melodía que tarareaba nunca desaparece por completo. Todavía se repite en mi cabeza una y otra vez. Hola, ¿qué tal? No sabía si contar esto, pero por fin tuve el valor para compartir una de las experiencias más turbias de mi vida. Me llamo Ezra y esto me pasó cuando tenía 17 años. En ese tiempo vivía en Redwood City, California, dentro de una colonia de tamaño considerable. Antes de comenzar, hay algunos detalles importantes que tienen que saber de mí. Soy nativo americano, de piel clara y mido más o menos 1,73 m. Tengo el cabello negro, lacio y me llega hasta la espalda. Casi siempre lo llevo recogido en una sola trenza. Mi novia de aquel entonces era blanca y también tenía el cabello negro, y le llegaba hasta la mitad de la espalda, por lo que era un poco más corto que el mío. Otro detalle importante es que nuestra sala tenía una puerta de cristal que daba directamente al patio y a la alberca. Esa tarde mi mamá, mi novia y yo estábamos platicando en la sala. Yo estaba sentado en el suelo mientras mi novia me trenzaba el cabello. Mi mamá estaba en el sillón, conversando con nosotros. Estábamos emocionados porque nos preparábamos para festejar nuestro 3er aniversario. Teníamos una tradición. En cada aniversario usábamos la misma ropa, camisas de vestir, pantalones formales, chalecos y el mismo peinado trenzado. Todo parecía perfecto, hasta que alguien tocó la puerta súper fuerte. Los tres nos asustamos. Mi novia dijo que iría a revisar y mi mamá se ofreció a terminar de trenzarme el cabello para que pudiéramos salir más rápido. Como ella seguía arreglándome, yo no podía levantarme, pero alcancé a ver cómo mi novia abría la puerta. Frente a ella había un señor de aspecto muy descuidado. Era alto, más o menos 1,80 m, estaba calvo y llevaba un suéter gris y sucio, pantalones de mezclilla y unas botas gruesas. No escuché toda la conversación, pero era evidente que estaban discutiendo. De repente mi novia le cerró la puerta en la cara y regresó con nosotros. Le pregunté qué había pasado. Me contó que el tipo le dijo que la había estado observando por la ventana y después le dijo: «Es que te juro que quiero hacer tantas cosas contigo». Cuando escuché eso me enojé muchísimo. Quise llamar a la policía, pero mi novia me pidió que lo dejara pasar. Dijo que no era raro encontrarse con tipos así en la zona y para ese momento ya se había ido. Yo quería hacer algo, pero ella me dijo: «Hay que concentrarnos en nuestra cita». Poco después mi mamá terminó de trenzarme el cabello y quedamos listos para salir. De repente recordé algo. Se me había olvidado comprarle el regalo a mi novia. Como no quería admitirlo, le mentí. Le dije que había dejado mi cámara Polaroid en casa de un amigo y quería pasar por ella antes de ir a cenar. La verdad, me fui corriendo a Costco ya que quedaba a unos 7 minutos de mi casa. Mi plan era comprarle rápido alguna joya como regalo de último momento. No pasó nada durante el camino de ida. Sin embargo, para cuando comencé a regresar, ya se había hecho de noche. A mitad del trayecto iba distraído, tratando de inventar una excusa para explicar por qué supuestamente no había encontrado la cámara. De repente, alguien me jaló la trenza y lo hizo tan fuerte que me empezó a tronar el cuello. Un dolor intenso me atravesó el cuello. Luego, escuché una voz fría que me susurró al oído: «Voy a hacerte tantas cosas». Sentí que el estómago se me hundía. Era el mismo tipo, el tipo que había ido a nuestra casa unas horas antes. Empezó a reírse muy suave junto a mi cabello. Después me lamió el cuello. No sé de dónde saqué la fuerza, pero le clavé el codo en el estómago y corrí hacia mi casa. Cuando volteé atrás, vi que venía atrás de mí. Estaba muy cerca, apenas unos pasos detrás de mí. Por suerte, ya podía ver mi casa. Crucé el patio corriendo para entrar por el ventanal. Pero antes de llegar, me volvió a agarrar de la trenza. Me impulsé hacia atrás con todas mis fuerzas. Los dos caímos directamente a la alberca. El agua estaba helada. Antes de que pudiera entender lo que acababa de pasar, el tipo se subió encima de mí. Todavía sostenía mi trenza y comenzó a hundirme la cabeza.
Lo eché con todas mis fuerzas, pateé, me sacudí y lo arañé mientras intentaba desesperadamente regresar a la superficie. Cada vez que conseguía sacar la boca para respirar, gritaba, pero enseguida volvía a hundirme. Me costaba respirar. Empecé a ver borroso, de verdad, pensé que me iba a morir. Y de repente me soltó. Por un momento vi cómo su cabeza golpeaba contra el borde de la alberca. Después, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es a mi novia jalándome hacia arriba y ayudándome a salir. Mientras yo seguía dentro del agua tratando de recuperar el aire, ella y mi mamá me explicaron lo que había pasado. Habían escuchado mis gritos desde adentro. Cuando salieron y vieron que estaba intentando ahogarme, mi novia agarró un bate de béisbol y lo golpeó en la cabeza mientras mi mamá llamaba a emergencias. Después mi novia saltó a la alberca para sacarme. La policía llegó más tarde y detuvieron al tipo. Yo estaba muy mareado como para salir del agua. Me quedé sentado adentro mientras mi novia me abrazaba. Unas semanas después, un policía fue a nuestra casa y me contó algo que todavía me da escalofríos. El señor que me atacó era un depredador al que la policía llevaba tiempo buscando. Pero eso no era lo peor. La verdad es que nunca me quiso a mí. Quería a mi novia. Como estaba oscuro y los dos llevábamos la misma ropa y el cabello trenzado igual, me confundió con ella. La policía confirmó que el tipo ya había atacado a 5 jóvenes antes de aquella noche. Mi novia iba a convertirse en la sexta. Desde entonces, mi mamá me ha rogado que me corte el cabello. Pero siempre me he negado porque a mi esposa le encanta. Sí, a mi esposa. Ahora tengo 26 años y terminé casándome con esa misma mujer. Aún después de tantos años, sigo pensando en lo que pasó esa noche. Y todavía se me eriza la piel.